Transmití audio. Grabando. Ya. Porfa. Hola de nuevo a todos. Me ayudan con la confirmación de siempre, porfa, del audio del PDF. Todo bien, profe. Súper, súper. Gracias, gracias. Ahí voy a ir admitiendo, siempre entran hartos ahí en los últimos minutos, así que los voy a ir admitiendo cada 2 minutos, 3 minutos, así que no hay problema con eso. Respecto del correo, ya el 80, bueno, más del 80, más del 80% ya sabe por el otro curso, pero les envié un anuncio por Canvas, ahí clarificando de qué se trata la tarea. La tarea tiene la estructura, las mismas fechas, todo tal cual habíamos dicho al inicio, como está escrito, eso lo que está escrito no varía nada, solo que antes había abierto la opción verbalmente de hacerlo grupal, consideración, sin embargo, a lo que las recomendaciones, principalmente las recomendaciones de currículo, de coordinación y también del vicedecanato, y también a algunos descontentos por parte de algunos de ustedes, por supuesto no todos, por la diferencia en cargas de trabajo y la imposibilidad de que tenían algunos de hacerlo en dúo, optamos por hacerlo en individual. Pero más que nada eso. Las fechas siguen igual, se entrega la otra clase, se entrega el enunciado y se entrega el enunciado. Perdón, Justin, ¿puedes explicar un poquito más? De una semana antes, está avisado desde el principio del semestre. Sí, pero está anunciado el calendario desde el inicio de las parejas. Sí, no es ningún cambio, era de A1 o de A2, ahora va a ser de A1. Eso no, básicamente no es algo, es habitual, digamos, es volver al esquema habitual. Ya Profe, no es nada raro, digamos. Hay una pregunta, sí, admitir. Estoy admitiendo. profesor, una pregunta. La evaluación está fijada para la próxima semana Sí, es la próxima semana. y vamos a tener una semana para realizarla, ¿verdad? No, se Entonces, lee la otra semana. Se resuelve la otra semana. La evaluación dura un día, 22 horas. La resolución se hace la semana después. ya, ¿y vamos a tener las 3 horas de clases para hacerlo? O sea, solo en la clase solo se va a No, leer o se va a pasar 20 materia. se va a leer y se va a pasar materia y ustedes tienen hasta el otro día para entregar. Día completo. Profe, pero lo que no me queda claro, ¿entregan la otra semana y después la otra semana resolvemos? ¿Algo así? No. Ahí está el detalle en el anuncio, pero porfa se lo explico ahora. Les entrego la próxima semana, es decir, estamos 27, déjenme abrir mi calendario. Les entrego el 3, en la hora de clase lo leo, sacan algunas dudas, se abre un foro que está abierto por 20 horas, hasta el otro día, resuelvo dudas ahí y ustedes tienen hasta el otro día para entregar. Va a haber, acorde a las instrucciones que está ahí. Después que entregan, se acaba, se reparte a los ayudantes como es habitual, a la otra clase de cátedra, o eventualmente la ayudantía, no sé, tengo que ver cómo ande de tiempo, se resuelve, frente de todos. ¿Ya? Esa es la metodología. ¿Y la Individual extensión del trabajo cómo sería? Onda, va a ser muy, muy largo, profe, porque vamos a tener 22 horas, pero con clase. O sea, el viernes yo tengo clases en la mañana, entonces como que está no son hecho, 22 horas. no, por eso mismo, no está dimensionada para que estén trabajando 22 horas. Como está ahí, les pido porfa, léanse el anuncio que les puse ayer, y léanlo en detalle. No es que signifique que van a ser 2 horas, van a ser 22 horas. Está diseñado como una prueba en la cual se hubieran gastado la hora y media, 2 horas para hacerla, pero esa van a tener, en vez de una hora y media para hacerla como una hora como regular, van a tener digamos, 22 horas para hacerla. Y una Ah, hora de perfecto. gracia para entregar. ¿Ya? Ahora, está diseñada para un estándar
que les estoy diciendo. No, digamos, eso crean ahí en mi criterio de varias décadas, digamos, haciendo clase, digamos. No les voy a tirar un trabajo de 400 horas, hombre. ¿Okay? Eso. Les pido porfa, léanse el detalle. Ya la gente del otro grupo, digamos, del otro curso, ya, digamos, se dio por enterada. Es una prueba que tiene más tiempo. Una prueba normal, parecida a las otras. Por supuesto, tienen acceso a sus apuntes y dura un poquito más, ¿ya? ¿Profesor, una Vale. consulta? Sí. La duración de la prueba dice que son 22 horas, pero ¿ese es desde la apertura de la tarea o de la prueba desde Canvas? ¿O una vez que o la tarea va a estar publicada 22 horas para poder darla? Quizás no entiendo la pregunta, pero va a llegar un correo a todos y cada uno de ustedes con el enunciado. Ah, ya, perfecto. Ese Ya, enunciado, gracias. van a tenerlo ustedes en su poder y ustedes después nos van a hacer llegar un archivo con copia a mí, con copia a Paolo, que a lo más puede ser entregado 22 horas después de que se entregaron los enunciados. ¿Ya? Entonces, por decirlo así, ya sé qué están pensando hoy, me soplaron por interno, por privado. Estás pensando como que si es la evaluación, la plataforma. Por decirlo así, va a estar abierta 22 horas, por decirlo así, si es que lo piensas en como que si estuviera en Canvas. Todavía Ah, ya, no, es lo mismo, digamos que estaba pensando que eventualmente la envío por correo, todavía no veo eso, pero 22 horas abierto y hasta la hora 22 se reciben entregas. Va a haber una hora de gracia, por supuesto, 23, pero 22 formalmente y después de eso empieza a correr descuento, digamos. ¿Ya? Eso ya. es, ¿sí? Ahí, admitir, ahí estoy admitiendo. Ah, es Raúl. Ya, okay. Y lo otro es, ¿qué más? Ah, eso. Vamos a ver la pregunta, no sé, un comentario y... Esto sería no, ahí hay una pregunta. Es el control 1, Matías. Espérate un cachito. Estoy subiendo porque me llegaron muchos mensajes juntos y recién los veo. Cristian, Francisca, Justin, eso. Cristian, 21. ¿Cómo luego entregamos prueba? Teoría 1 solo. Ok. No, eso mismo. Ya, vamos, entonces, ahí estoy metiendo los que faltan. Vamos, modelo de asignación y propiedad de integralidad. El modelo de asignación, esto es repaso del semestre del otro curso de introducción a la optimización. La semana pasada vimos el problema de asignación, y el problema de asignación uno lo puede entender como es un problema binario en el cual uno asigna tareas a digamos, agentes a tareas. A veces pongo distintos ejemplos, hay distintas formas de poner ejemplos, pero una forma sería verlo como consultoras, a trabajos, a proyectos. Uno pudiera ser personas con labores, puede ser, en general es recursos a usos, ¿ya? Y se tiene que asignar. ¿Cuál es la idea? Que uno sabe, por ejemplo, que tiene un conjunto de N recursos, por ejemplo, consultoras, y tiene un conjunto de M tareas que deben ser realizadas de sí o sí. ¿Ok? Esas tareas pueden, es un supuesto, no sé qué es, yo sé que no siempre es así la realidad, el supuesto para entender el modelo, es que esas tareas deben ser realizadas sí o sí y pueden ser realizadas solo por una consultora, y existe un costo asociado a que cada consultora I haga una tarea J, ¿ya? Y ese costo es conocido, es un dato, C sub J, y la decisión es si yo asigno, esta es binaria, es una decisión binaria perteneciente a 0 o 1, es si es que yo asigno, sí o no, el proyecto J a la consultora I. ¿Qué es lo que las restricciones que deben suceder? Es básicamente
que ustedes deben privilegiar no pueden asignar más de un proyecto a una consultora, eso en la práctica no es tan verdad, pero para efectos de la explicación del modelo supongamos que es así. Y lo otro es que deben también asegurarse que cada uno de los proyectos debe ser realizado. Le puse el mayor igual, es algo que ya habíamos discutido, y esto es solo en consideración a que estamos minimizando costos. Pero si no fuera así, en estricto rigor uno debiera ocupar la igualdad. Entonces, es mayor o igual porque estoy minimizando costos. Eso se puede hacer. Ahora, lo que significan esas figuritas que están acá, como estos grafos chiquititos, estos subgrafos, significan que si ustedes pueden imaginarse esto como un flujo, ¿ya? Como un flujo. Es decir, que si es que tienen una consultora en este nodo I, esa consultora puede fluir, por decirlo así, hacia alguno de los M proyectos. ¿Ok? Entonces aquí hay puntito, 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 y una forma de representar esto como que si fuere una red, ¿no? Como una subred, como un subgrafo. Entonces ustedes, por otra parte, si tienen 1 hasta n proyectos, 1 hasta n consultoras, alguna de ellas, cualquiera de estas que está aquí entre medio, puntito, 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 pudiera atender este proyecto. Alguna de ellas y solo una de ellas. No me voy a pasar porque es mínimo. ¿Ok? Después de eso, uno tiene que irse sobre el dominio de la variable, y el dominio es binario, y el significado es 1, si asigno el proyecto J a la empresa, a la consultora I, y 0 si no. ¿Ok? Entonces este problema, que es un problema binario, en realidad no es binario, sino que es continuo, que era lo que les esbozaba la clase anterior. Voy a borrar el comentario de la clase anterior para escribirlo de nuevo, que es lo siguiente. Supongamos un grafo muy chiquitito, muy trivial. Ese grafo que está allá. Uy, ahí se me borró. Ahí volvió. Y este grafo muy chiquitito, supongan que hay 3 personas que tienen que definirse cuál de las personas va a hacer una tarea. Está Pedro, está Juan y está Diego, que cada uno de ellos tiene la opción de lavar platos, digamos, por ejemplo, lavar loza, lavar lo que sea. Ya tienen la opción, tienen que hacer entre ellos que viven juntos, por ejemplo, tienen que hacer el trabajo de lavar. Cada uno de ellos tiene un costo, ¿ya? Tiene el costo de Pedro, el costo de Juan, el costo de Diego, de lavar. Entonces, este serían los C sub IJ. Y son un dato. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de ellos es el más apropiado para hacer la labor? En un grafo así de chiquitito, uno puede, y obviamente uno la solución la sabe, derecho, que es el costo más chico, pero cuando el grafo es muy grande y cuando son muchas tareas y muchos recursos, esto no es fácil, pero no es el objetivo el hacer ese análisis de cuál es el costo más chico, sino que el objetivo es ver el dominio. Vamos a ver el dominio. Vamos a ver el dominio de este problema, y el dominio de este problema tenemos la primera variable de decisión es que X sub PL, que significa X Pedro lava. La segunda variable de decisión es si X de Diego, si Diego lava o no. La tercera variable de decisión es que si Juan lava o no. ¿Ok? El X, el Y y el Z. Y como es un dominio que pertenece a los binarios, en realidad menos que de Z, sino que en realidad es binario, ¿qué es lo que pasa? Que en cada uno de estos puntos, que ahora estoy marcando en rojo, que estaban con una línea negrita, estos puntitos que están acá, son los posibles soluciones del problema. Notemos que la solución 000 no es posible porque alguien tiene que lavar. ¿Ok? Entonces, después de eso, lo que tenemos que ver es si alguno de ellos
al quién de ellos va a ser el que lava. Entonces, puede ser que Pedro lave y los otros dos no hagan nada. Puede ser que Juan lave y los otros dos no hagan nada. O puede ser que Diego lave y que los otros dos no hagan nada. Así que son 3 puntos el dominio. El dominio son estos 3 puntos en el espacio y es un dominio, obviamente, discreto. ¿Ya? Son 3 puntos en el plano. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo me olvido por un momento del dominio binario, que es 0 o 1, y me olvido de ese dominio binario, y lo convierto en un dominio en el rango 0,1? ¿Ok? En el rango 0,1, o sea que puede ser cualquier número entre 0 o 1. Entonces, si pongo ese dominio entre 0 o 1, entre 0 o 1, en la práctica, lo que pasa es que ese dominio, en vez de ser esos puntitos en rojo que están acá, es todo el plano, ese planito como triangular, no es todo el, digamos, toda la figura con volumen, sino que es solo ese plano achurado que está apoyado por sobre los unos, digamos, por sobre los unos. Los vértices son los unos, ¿ya? El uno de que Pedro lava, el uno de que Diego lava, el uno de que Juan lava. Y adicionalmente todos los puntos del plano que están en achurado negro. ¿Ok? Cuando eso pasa, entonces estamos en presencia de un problema que es distinto, porque tiene un dominio que es continuo. De hecho, es un poliedro y que responde a un problema de programación lineal. Un problema de programación lineal donde la variable está restringida por una restricción extra, que es que cada uno de lo que sub j es menor, además es menor que 1. Bueno, y positivo también. Mayor que 0 y menor que 1. Pero el problema en esta versión es un problema continuo. Y por ende se puede resolver con simplex, por ejemplo, o con cualquier otra técnica, Karmarkar, por ejemplo, pero con simplex lineal se puede, en particular. Es decir, técnicas de programación lineal sirven para encontrar solución de este problema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ojo, ahí estoy admitiendo a quien me dijo. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque los vértices están justo en los puntos de solución del dominio anterior. Ojo con lo que estoy diciendo. Los vértices de este dominio, que es este dominio, son exactamente los puntos enteros que eran posibles soluciones del problema anterior, del problema entero. Entonces, cuando eso sucede, estamos en presencia de lo que le vamos a llamar la propiedad de la integralidad. La propiedad de la integralidad. ¿Ya? Esta propiedad de la integralidad se da para los problemas de redes que vamos a ver en este capítulo, para todos los que vamos a ver en este capítulo, y que son parte del repaso del curso anterior, para la mayoría, para exactamente el 90% de ustedes. Para los que no, lo estamos viendo ahora. Estos modelos, para decirlos en forma explícita cuáles son el de transporte, es decir, el anterior que vimos, si es que en vez de ser litros de cosas que se transportan fuera en cajas, es decir, perteneciera a los AZ, también tiene la propiedad de la integralidad. El de asignación tiene la propiedad de la integralidad. El de flujo a costo mínimo también tiene la propiedad de la integralidad. El de flujo máximo también. El de ruta mínima, que se resuelve con Dijkstra. Flujo máximo era Ford-Fulkerson. Dijkstra, el que resuelve la ruta mínima, también. Todos tienen esa propiedad. ¿Ok? Tienen esta propiedad de la integralidad. Así que para que la tengan presente y que la recuerden.
Otros nombres, otro nombre que recibe es que la restricción de la matriz de restricciones sea unimodular. A veces también se le llama unimodularidad. Pero lo más común es llamar integralidad, y en este curso le vamos a llamar integralidad a esta propiedad que acabo de definir. ¿Ok? Entonces, en términos prácticos, es cuando la relajación lineal, es decir, cuando pasarse de binario al rango 0,1, es de 0 o 1 a el rango 0,1, te produce los mismos vértices. Cuando te produce los mismos vértices, entonces estamos en presencia de esta propiedad, y por ende se pueden ocupar técnicas lineales para resolverlo. Esto es lo que le acabo de decir: el problema de transporte, el problema de asignación, el problema de flujo de costo mínimo, el problema de ruta máxima. A este yo le agregaría también el problema de flujo máximo. Que se resolvía, por si no les suena, para que se recuerden el semestre pasado, con Fulkerson. ¿Ya? Esto es eso. ¿Ya? Cuando ustedes puedan, eventualmente lo recuerden o lo vean en algún libro, también le llaman unimodular, y la unimodularidad tiene que ver con que la matriz de restricciones, de cuando uno hace el mínimo de C traspuesto por X, de AX mayor o igual que B, cuando esa matriz tiene determinantes y subdeterminantes más 1, menos 1 o 0, cualquiera de esos tres valores, entonces esa matriz se dice unimodular. Y si esa matriz es unimodular, entonces, ¡pum!, tenemos la propiedad. ¿Ya? Eso es como la descripción más matemática. La descripción más intuitiva es la que yo les di acá, que tiene que ver con el que se ajuste el dominio de los vértices. ¿Ok? Eso. Vamos ahora al recuerdo de qué significa un grafo, porque hasta el momento hemos visto dos tipos de grafos, hemos recordado dos tipos de grafos que son como, hay orígenes, hay destinos, pero no hay un flujo más allá entre orígenes, ni hay un flujo entre destinos. Hay una forma general de escribirlo, en la cual nos vamos a enfocar en este capítulo en grafos dirigidos, es decir, donde hay flujo entre nodos, y por ende se representan con una rayita, con una flecha. Ese sería un arco perteneciente a un grafo dirigido. Y la representación clásica de esto es decir que el grafo es una estructura algebraica, que le vamos a llamar G, que está compuesta por un conjunto de nodos y un conjunto de arcos, G igual NA. Así le vamos a llamar. Y de esa manera nosotros podemos representar muchas estructuras y ponerles cualquier nombre. Acá lo que me importa mucho es que los nombres pueden ser cualquier cosa, no necesariamente números. A veces pueden llamarse letras, puede ser cualquier cosa. Lo más relevante y lo más importante en el caso de los arcos es que los arcos pueden tener un nombre. Por ejemplo, el arco AB pudiera llamarse ruta 5 norte, el arco B1 pudiera llamarse ruta 68, el arco TER pudiera llamarse, no sé, camino, lo que sea. Pero aparte de ese camino, la información que requiere algebraica, que requiere la estructura matemática, es que sea indicado el origen y el destino. Y se indica cómo está ahí. A, B. Va desde A hacia B. Desde B hacia 1. Desde 1 hacia I. Desde 1 hacia I. Desde A hacia B. Desde B hacia 1. Desde A hacia 1. ¿Ok? Y eso es importante que se sepa. Entonces la ruta 68, en el sentido Santiago-Valparaíso, sería un arco. Y la ruta 5 norte entre tal y otra cosa, no sé, sería otra cosa. ¿Ya? Entonces es importante que se indique el origen y el destino. Después de eso, lo otro relevante es que se acuerden que cuando uno tiene una variable irrestricta, en un problema clásico de optimización lineal, uno puede siempre, para convertir el modelo en un modelo de forma canónica o en forma estándar, uno siempre puede transformar una variable real, es decir, que puede ser mayor o menor que 0, transformarla en dos variables, una variable positiva, dos variables positivas, como una resta, donde x más y x menos, ambas pertenecen a R+. ¿Ya? Uno siempre puede hacer ese cambio de variable. Claro, me aumenta los grados de libertad del problema,
pero lo que me permite es tener dos variables reales positivas y poder dejar el problema en forma estándar. ¿Cómo se representaría eso si es que ustedes tuvieran un camino que va en dos sentidos? Por ejemplo, la ruta 68 que va desde Santiago a Valparaíso y de Valparaíso a Santiago, para poder hacer la representación en un grafo dirigido, debieran hacer esta separación. Es decir, aquel arco que se llama ruta 68 debieran generar dos arcos. El arco de Santiago a Valparaíso y el de Valparaíso a Santiago, que equivale a esto que les expliqué más arriba. ¿Ok? Equivale a esa transformación clásica. Eso tiene su representación de esta manera. ¿Ya? Entonces, si es que eso se llegaran a encontrar en la práctica cuando uno está trabajando eso sobre todo en transporte, eso es súper repetido. Muchas veces se van a encontrar con eso y uno tiene que hacer ahí un trabajito de ponerlo en esta forma. Es re importante para que funcionen los métodos. En general, no funcionan bien los solucionadores cuando uno los programa diciéndole que las variables son irrestrictas. Necesitan generalmente que las variables sean positivas. Entonces, una forma de tratarlo es de esa manera que les dije. Vamos a recordar el problema del flujo a costo mínimo. El problema del flujo a costo mínimo es utilizar esta forma genérica de un grafo dirigido, GNA, en el cual ustedes ahora, en vez de tener orígenes y destinos, todos los nodos pueden ser orígenes y todos los nodos pueden ser destinos, pero lo que conocen es un costo de transportar cajas, por ejemplo, entre todos los nodos, C sub IJ, donde los IJ son los arcos, son solo los arcos que existen, no es todos contra todos, sino que sobre los arcos que existen. Y adicionalmente, ustedes conocen dos cosas en cada nodo. Y esas dos cosas son la demanda por ese producto que fluye, supongamos que son pallets, por ejemplo, puede ser pallet, la demanda en pallet, D sub I pallets requeridos en el nodo I, y la oferta de pallets, que sería la cantidad de pallets disponibles en el nodo I. Y todos los nodos pueden tener oferta y demanda. ¿Ok? Después de eso, se requiere que, por construcción, sea conexo. ¿A qué me refiero con conexo? Me refiero a que si uno va a dibujar, por ejemplo, un grafo que tiene todos estos nodos que está acá, cosas así como esta no pasen. Es decir, que zonas aisladas no queden zonas aisladas, sino que necesariamente existan arcos que conecten a todos los nodos. ¿Ya? Gustavo, no hay problema, pero no sé de cuál todas las partes. ¿De cuál parte me estás preguntando? Con confianza. Dale nomás, está el micrófono abierto si quieres, para que no tengas que escribir tanto. La variable irrestricta. Ok, Gustavo, cuando uno tiene un problema de optimización, hay una forma que se llama, dos formas que se llaman de poner los problemas para que queden en la forma para ser resueltos con algún método de programación lineal, que son los del semestre pasado, digamos, o los del semestre de introducción a la optimización. Y esas formas son la forma canónica y la forma estándar, ¿ya? La forma canónica y la forma estándar requieren que las variables de decisión sean reales positivas, a modo de uno poder aplicar el método más simple de todos, que es simplex, por ejemplo. Si uno quiere aplicar simplex, necesitas que las variables sean positivas. En ese orden de ideas, cuando tú te enfrentas a un problema en la vida real donde la variable pudiera ser negativa, ¿ya? Un problema de flujos donde la variable pudiera ser negativa, y tú no sabes cómo manejarla, así por ejemplo como el flujo de autos entre Santiago y Valparaíso, tú la puedes dividir en dos variables. Y en vez de tener una sola variable que te diga cuál es el flujo de Santiago y Valparaíso, que te la entiendas tú solo, por ejemplo, si es que son menos 10 autos, son 10 autos de Valparaíso a Santiago, y si son más 10 autos, son 10 autos de Santiago a Valparaíso, en vez de eso, uno puede generar dos variables cuya diferencia representen la variable que pudiera ser negativa, ¿ya? Es simplemente, conceptualmente, separarlo, ¿ya? Es solo eso. Sí, Gustavo, no hay problema. Entonces, pero la necesidad de fondo, porque uno dice, pero ¿para qué voy a hacer eso? La necesidad de fondo de hacer eso es para que te funcionen los métodos.
porque los métodos no funcionan si no están en esa forma estándar o canónica, ¿ya? En la mayoría de las veces. Hay solver que se la pueden, pero son bastante caros, digamos. Los solvers gratis necesitan la forma estándar, generalmente. Eso. Después de eso, lo que vamos a necesitar también, que no es una restricción, pero sí es un requerimiento, es que, no es una restricción, pero sí requerimiento, es que la oferta, es decir, la cantidad de pallets disponibles en la red, sea igual a la demanda. Es algo que se requiere para este problema. En general se requiere que sea mayor la oferta que la demanda, pero para que no funcione, para efectos docentes, digamos, y para poder explicar en la forma en la que está en los libros, uno dice y asume que es una igualdad, ¿sí? ¿Okay? Es decir, que la cantidad de pallets que están disponibles entre todos los nodos de la red es la misma cantidad de pallets demandados a través de todos los nodos de la red. Eso es algo que se pide en como supuesto para explicar el problema el flujo a costo mínimo. Como les decía, esto no es una restricción, sino que esto es un requerimiento que se le hace a los datos. Así deben estar los datos. Si es que por alguna razón la oferta no supera la demanda, que es el caso más grave, si es que no es así, el problema es infactible. Es por eso que se le pide esta información. Y si por alguna razón la oferta superara, que ese es el caso más fácil, superara la demanda, lo que uno hace es simplemente permitir que exista su holgura y después ajustar, ¿ya? Y lo que sobra simplemente no lo ocupa. Ese es el caso nice, es el caso fácil. El caso difícil es cuando la oferta es más baja que la demanda. Y ahí simplemente no se puede solucionar porque es infactible el problema, ¿ya? Es algo que uno tiene que observar antes de empezar a solucionar. Por supuesto, eso se los digo como para el trabajo, cuando estén trabajando, porque en la práctica los ejercicios que yo les voy a enviar, si es que tienen algo de esta manera, van a estar debidamente probados que sean factibles, a priori, ¿ya? Pero ténganlo presente para cuando se encuentre con este tipo de problema en la práctica. Después de eso, esto no es una restricción, eso ya lo dije. Ok. Variables de decisión. Bueno, la variable de decisión, ustedes ya la conocen, es de pensar estaba para los que no era repaso, pero para ustedes ya lo conocen. La variable de decisión es el flujo. El flujo X que va desde la ciudad Y, o desde el nodo Y, hacia el nodo J. Que pudiera ser real, pero en general pudiéramos decir que son cajas. Es decir, que está en Z. Es la cantidad de pallets, cajas, bolsas, etcétera, personas, que van desde el nodo Y hacia el nodo J. Es un flujo, ¿ok? Es un flujo. Esa es la variable de decisión, que está asociada, como les dije, a un costo, que está más arriba, véanlo ustedes en su PPT, y ese costo es cuánta plata me cuesta por unidad de flujo hacer ese envío, ¿ya? Pesos por pallet, dólares por caja, dólares por persona, etc. ¿Ok? Eso tiene que estar en esa unidad, el C sub IJ. Por supuesto, esto justo lo tenía acá explicado, justo acá lo tenía explicado. ¿Qué es lo que pasa? Este problema, al igual que todos los problemas que vamos a ver en este capítulo, tiene la propiedad de la integralidad, pero tiene una cierta condición para que la propiedad de la integralidad se cumpla. Y esa condición es que la oferta y la demanda tienen que estar también en una unidad entera. Es decir, que si yo quiero encontrar la cantidad de pallets, entonces la oferta y la demanda de pallets, esta es una D, le puse P, es una D. La oferta y la demanda de pallets también tiene que estar en enteros. Si eso es así, que en realidad es algo bastante fácil de pedirle a los datos, generalmente están bien estimados, entonces el resultado va a ser también entero. Entonces, uno puede modelar con el mayor que cero, si es que se llega a cumplir, o uno se puede asegurar haciendo cajones superiores, por ejemplo, que la demanda y la oferta están en cajas también, en pallets o en unidades discretas, entonces uno puede obtener un resultado que es entero, ¿ya? Así que vamos al modelo, ustedes ya lo conocen, y este modelo es, ya les había hecho este punto muy al inicio del curso, en la introducción, pero recordemos esto, este modelo es la sumatoria de todos los costos de todos los arcos, chiquillos, ojo con eso. Es muy distinto la sumatoria sobre los arcos
que la sumatoria sobre todos los nodos. Estas dos cosas no son iguales. Esta segunda opción que está acá es muy, muy cara de hacer en redes que son sobre todo como la chilena, por ejemplo, que es muy longitudinal. Chile es muy longitudinal y en general caminos entre todos los nodos no existen. Entonces, cuando ustedes, si es que intentan hacer una sumatoria desde Arica a Punta Arenas contra sumatoria desde Arica a Punta Arenas, desde I igual Arica a Punta Arenas, desde J igual Arica a Punta Arenas, en realidad van a haber muchos caminos que no existen. Y esta segunda sumatoria que van a estar tratando de hacer, esta de acá, no tiene ningún sentido y van a estar ocupando muchas variables, mucha memoria RAM, mucha capacidad de proceso, y eso no es posible. No es posible, a veces por tamaño, y adicionalmente, que no es posible, no tiene sentido físico. ¿Ya? No existe el camino directo entre Punta Arenas y Arica, no existe el camino directo. ¿Ya? Entonces, la forma de hacerlo, y para aprovechar además muchas de las ventajas de los grafos, es hacerlo considerando el conjunto de arcos en forma explícita, tal como está en el cuadradito que está ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Esta es una ventaja práctica, chicos, más que nada. No crean que hace la gran diferencia teórica, pero es una diferencia práctica de que efectivamente el caso sobre los arcos es el caso correcto. Hay otro conjunto de variables que hay que considerar que suelen ser, digamos, típicas en este tipo de modelo, y son las restricciones de flujo por los nodos, flujo por los arcos. Y tienen relación, sobre todo el caso de la cota superior, tienen que ver con la capacidad de los arcos. ¿Ya? Si es que fuera un fluido, sería el diámetro, la sección transversal de la tubería. Si es que fuera un camino, son las pistas. Si es que fuera una fibra óptica, la capacidad de la fibra óptica. Si es que fuera una línea de alta tensión, sería la capacidad máxima de transmisión de energía. Pero siempre hay una cota superior. La cota superior es muy fácil de entender porque uno la entiende como una capacidad. Pero también hay cotas inferiores. Las cotas inferiores, en realidad, la mayoría de las veces se deben a, más que a cosas físicas, se deben a restricciones comerciales. Por ejemplo, que uno no abre una ruta de pasajeros de avión entre el destino A y el B a menos que haya un mínimo de pasajeros. Uno no va a abrir el enlace entre un profesor y un curso a menos que haya más de 6 inscritos en el curso, en la proyección de demanda en realidad. Uno no, etcétera. Son casi que restricciones que tienen que ver con el tipo de la naturaleza del problema, la naturaleza del negocio. Es pocas veces las que tienen que ver con algo más bien físico. El único ejemplo que se me ocurrió, y ahí disculpen la pobreza de los ejemplos, pero es que el único que he encontrado en la práctica es que hay una restricción física, por ejemplo, en las redes de agua potable, de cantidad mínima de agua que tienen que estar corriendo para que de flujo de agua que tiene que haber, como para que funcione bien la red, sin que suene, sin que salgan burbujas, sin que el agua no salga turbia, con color un poco clarucho gris, digamos. Entonces, eso es la única restricción física que he visto en la práctica. Las demás, para cota inferior, digamos, pero las otras tienen que ver con temas legales. ¿Cuánta es la plata mínima que debe transportar un camión de valores como para que sea rentable hacer ese transporte, etcétera? Y las máximas tienen que ver con capacidades generalmente. Entonces hay ese par de cotas, y ese par de cotas conforman en conjunto con las restricciones de flujo, digamos, de conservación de flujo, digamos, conforman el problema completo, el cual ya vamos a ver. Para representar, Martina dice, profe, ¿pero siempre vamos a tener cotas inferiores y superiores? No, en términos prácticos, la cota inferior, cuando no existe, es 0. Es decir, el lower bound, el L sub IJ, pudiera ser 0. Es decir, uno pudiera decir, no existe. Y la cota superior a veces está ausente y es infinita, o un número muy grande. Pero en general sí hay capacidades. En general las cotas superiores sí están presentes. ¿Ya? No hay problema. El caso, por decir, no existe, sería lower bound igual a 0 y upper bound e infinito. Esa sería el no existe, por decirlo así. Pero generalmente existe. General, no siempre.
¿Ya? Después de eso, entendamos cómo se conserva el flujo. El flujo se conserva de la siguiente manera. Uno se sitúa en un nodo genérico y pone todos los arcos que llegan, todos los arcos posibles que llegan al nodo, y pone todos los arcos posibles que salen del nodo. ¿Ya? Uno al lado izquierdo, el primero, y el otro al lado derecho, lo que sale al lado derecho. Y cuando eso, ya ahí dejo entrar a las personas, no hay problema. Ahí está Isidora. Y cuando eso pasa, uno tiene que ponerse y decir, ok, vamos a asumir, no vamos a asumir, se requiere que en un problema de estas características no va a haber pérdidas, ¿ya? En la práctica eso no es tan verdad, así que eso se lo estoy diciendo en forma explícita, porque es un supuesto que uno tiene que hacer en este tipo de modelos. Y si hubiera pérdida habría que moderarlas, pero en general en modelos de este tipo uno asume no hay pérdidas. Es decir, los pallets que entran es igual a los pallets que salen, ¿ya? Y cuando eso pasa, uno dice, bueno, se conservó el flujo. Ahora, esos pallets pueden venir desde otros nodos, así como estoy tratando de representar acá, y pueden salir hacia otros nodos, que es lo que trato de representar con esos circulitos rojos, que otros nodos que están ahí. Pero adicionalmente, acuerdan que definimos la oferta y la demanda, y a la oferta le pusimos A sub I, las cajas disponibles en el nodo I, y a la demanda le pusimos D sub I, que son las cajas demandadas en el nodo I. Eso también forma parte del flujo, y eso es súper relevante, ¿ya? Eso es súper relevante. Entonces lo que uno tiene que preocuparse es que todo lo que entra desde otros nodos, más el A sub I, va a ser igual a todo lo que sale, más el D sub I. ¿Ok? Entonces, lo que entra, más la oferta neta en el nodo, va a ser igual a lo que sale, más la demanda neta en el nodo, y esa es la conservación de flujo. Les voy a poner una nomenclatura que vamos a usar en este curso. En algunos libros les ponen otro símbolo, y es utilizar el siguiente conjunto, y el siguiente conjunto es lo que les quiero mostrar acá. El conjunto es el siguiente: es hacer el conjunto de todos los nodos, ¿ya? De todos los nodos que entran ahí, o sea, donde hay un arco en el cual, ojo, donde hay un arco que desde el nodo J entra hacia ahí, es un conjunto de nodos, y también vamos a ver el conjunto de nodos que sale de este I. Y esto entendido de esta manera sería los nodos de que uno sale desde I, serían todos estos nodos que están acá. Entonces esto sería el delta sale, todos estos nodos, y acá estarían los nodos delta entra, ¿ok? Que son los que están definidos acá. Y simplemente una nomenclatura, son todos aquellos nodos que se conectan a través de un nodo de un arco saliente, son todos aquellos nodos que se conectan al nodo I a través de un arco entrante, ¿ya? Eso es por definición. Entonces, cuando uno quiere escribir en términos matemáticos, ahora, utilizando ese conjunto, esa conservación de flujo que escribimos tan genéricamente como lo que entra más la oferta neta es igual a lo que sale más la demanda neta, la expresión matemática es la conservación de flujo que ustedes ya conocen, que está acá. ¿Ya? Pero Sí, una dígame. pregunta, ¿puede que no sea a partir como del mismo número de nodos, que se conserve el flujo, pero que no sea la misma cantidad de nodos que entran a los que salen? Claro que puede ser, no hay ningún problema con que eso pase. Mira, te puedo poner un ejemplo chiquito acá. Supón que existe esta red, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Y puede pasar perfectamente esto que estoy dibujando. Ah, ya, perfecto, gracias, profe. Entonces, el delta sale, tú mismo, porfa, ayúdame. El delta sale es 5, 6. Y el Sí, el delta delta entra 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿cierto? Súper, gracias.
No, gracias a ti por la pregunta. Pregunten nomás, ¿ya? Entonces, sí puede ser que sean distintos, ¿ya? Entonces, la ecuación, muchas gracias. La ecuación, uno la puede reordenar. Ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Pero por qué va a ordenar algo que ya está ordenado y se entiende clarito, él sale, igual entra? Bueno, lo voy a ordenar simplemente porque la forma estándar marca que yo en un lado de las restricciones escriba A por X y en el otro lado de las restricciones escriba el B, donde el B es una constante, donde el A es una matriz y donde el X son las variables. Pero si yo lo escribo de esta manera, que está acá, de esta manera, aquí tengo variables, aquí tengo constante, aquí tengo una constante, y no tiene esta forma que tanto me gusta para poder aplicar un método. Así que lo reordeno y simplemente al reordenar lo dejo de esta manera. ¿Por qué me gusta esta manera? Porque me permite hacer lo siguiente, que ordeno la oferta menos la demanda. Y a eso le vamos a llamar, digamos, el flujo neto en el nodo. Y les voy a hacer el siguiente ejemplo, que ocupo siempre un ejemplo de energía. De energía porque siento que es más fácil de entender. Y es el siguiente. Ustedes saben, bueno, en Santiago, en la ciudad de Santiago, Santiago es muy grande y todo, pero supongamos que es un nodo simple de energía, un nodo simple de la red eléctrica de energía. Así que pongámonos en el contexto de muy alta tensión, no mediana tensión ni domiciliaria, sino que muy alta tensión. Y en ese contexto de muy alta tensión, uno pudiera decir, en Santiago hay una demanda muy grande que está compuesta por todas las casas de Santiago, por todas las empresas de Santiago, y hay una oferta que pudiera estar representada, por hacer una simplificación muy grande, por la central, por ejemplo, la central Nueva Renca. Esa que uno cuando está en la universidad ve que sale el vapor cuando uno está en la biblioteca, esa central se llama Nueva Renca. Supongamos entonces por simplicidad que hay un gran consumo de casas y de empresas y una gran generación que es Nueva Renca. Yo les hago el siguiente apreciación. El consumo de Santiago, de las casas, más las empresas, es lejos, más de 10 veces más grande que la producción máxima que puede tener Nueva Renca. Hay una demanda mucho más grande que la producción de Nueva Renca. Les hago una pregunta, chiquillos. ¿Creen ustedes que tiene sentido que yo tome algo de la producción de Nueva Renca y la envíe fuera de Santiago hacia Rancagua? ¿A alguien le hace sentido positivo? Y si alguien quiere defenderlo, que lo diga ahora, o quiere, digamos, confirmarlo y decirme algo. ¿Les parece lógico que la energía de Nueva Renca se vaya a Rancagua? ¿A alguien le parece lógico? ¿A alguien no le parece lógico? Bueno, no importa. Hay una razón acá. Cuando uno está en una zona como Santiago, que tiene mucha demanda, en general no tiene sentido hacer que la oferta de Santiago salga de Santiago. ¿Ok? No tiene sentido económico, porque uno de aquí en enviarla a cualquier otro lado va a perder plata por el C sub IJ. Entonces, nunca voy a querer yo enviar para afuera algo que esté más allá del neteo que yo pueda hacer en el mismo nodo. Y por eso que yo hablo del flujo neto, que es la resta de lo que ya después, al final del día, en ese mismo nodo, en ese único nodo, queda después de hacer el neteo. O sea, tomo toda la oferta de Santiago, tomo toda la demanda de Santiago, la resto, y a esa diferencia recién después yo empiezo a demandar o a ofertar hacia los otros nodos. Pero no tiene sentido empezar a jugar con, en este caso, Nueva Renca, porque se lo va a consumir todo Santiago. ¿Ya? Entonces, por esa razón, hablo de esta nueva, de una definición, de que a la diferencia entre oferta y demanda le voy a llamar B, ¿ok? B sub I. Y eso, ¿ok? Después de eso, teniendo en consideración que tenemos la pregunta de, ¿es este problema también susceptible de ser resuelto con programación lineal, con técnicas de programación lineal? Y la respuesta es sí. Al igual que el problema de transporte, tiene un requerimiento, y ese requerimiento es que
las ofertas, las demandas, la demanda neta, por ejemplo, el flujo neto, las cotas superiores y las cotas inferiores por los arcos deben ser enteras. Son cajas, todas son pallets, todas son personas, todas son un número entero. Si es que eso es así, entonces el problema tiene la propiedad de la integralidad y por ende es susceptible de ser resuelto con técnicas de programación lineal, como simplex. Es decir, este problema, que es ya el consolidado del problema de flujo a costo mínimo, este problema puede ser resuelto con simplex y ustedes igualmente van a obtener una función, una respuesta entera. ¿Ok? Después de eso, esto que está acá ya está escrito en su forma canónica. ¿Ya? Esto es forma canónica, porque tiene la forma de A por X mayor o igual que B, o se puede escribir fácilmente de esa forma, fácilmente entre comillas, pues la forma minimización del costo traspuesto por X y AX mayor o igual que B y que X mayor o igual que 0 vector. ¿Ya? Pero hay una pregunta acá que nos queda dando bote, y es la pregunta de si yo quiero aplicar alguna metodología de simplex, para poder aplicar esa metodología simplex, necesito conocer esta matriz A. Y lamentablemente, esta es fácil de sacar. Es una identidad. Es evidente que es una identidad, y si no es evidente lo vemos un poquito más adelante. Pero esta matriz que está acá es compleja de entender y ya la vamos a explicar con un ejemplo. ¿Ya? Más adelante. Entonces vamos a escribir este problema en esta forma canónica y lo que vamos a hacer en forma gradual es definir, yo sé que repaso, así que me voy a ir más o menos rápido, pero vamos a definir el simplex. El simplex, pero ahora para redes, y lo vamos a definir a partir del flujo a costo mínimo. Lo que más me importa de esto es, por supuesto, la dinámica, y van a ver después eventualmente algunos problemas de esto con la ayudantía y eso, pero en una parte más sustantiva de conocimiento que quiero que les quede, tiene relación con la interpretación económica que hay detrás de este simplex en redes, y que tiene que ver con una ecuación general de lo que se llama ecuación general de tarificación en redes de transporte, pero se extiende hacia todas las otras redes. Y es algo que uno puede deducir a través de un análisis que un poquito teórico, pero no tan grande. Eso que está aquí es es justo lo que les estaba explicando. Vamos a hacer el dual del flujo de costo mínimo, para lo cual necesitamos escribirlo en forma canónica. Después vamos a hacer las condiciones de optimalidad vía teorema de holgura complementaria. Con eso vamos a derivar y digamos, entender las condiciones de entrada de la base, la condición de salida de la base, que tiene una interpretación geométrica en este caso, y con eso en mano vamos a hacer toda digamos, se formaliza el método completo. En este punto voy a empezar a describir, y estoy un poquito a 3 minutos, así que voy a dejar hasta acá. Pero quiero hacerles un comentario antes, porque hubo hartos alumnos que me preguntaron por ahí por privado, y no hay problema, chiquillos. No, Felipe, no, la tarea no será solo en Excel, es papel y eventualmente algunos cálculos en Excel o en calculadora. Pero ahí cuando vean el enunciado van a ver. Lo que les escribí del tema de los problemas que hubo, que los reclamos que hubo, no es para todos, chiquillos. O sea, es genérico para todos. Si tienen algún problema, díganmelo antes. Me lo escriben antes. Ese es el ducto regular. Le avisan a los ayudantes, me avisan a mí. Si no hay solución, van al coordinador. Si no hay problema con el coordinador, suben a la directora académica. Pero si tienen algún problema, díganme, chiquillos, la puerta siempre ha estado abierta. Así que eso es, pero no fueron todos, pero los que hayan hecho los reclamos y eso que no es tan grave, tampoco derivaron solo en una notita respecto de la tarea,
díganme antes, no hay problema. Y se soluciona así de fácil, como se hizo, ¿ya? Eso, hagamos un break chiquitito, son las 15:28, 29 en mi computador. Paro la grabación, 10 minutos, más unos 2 minutos de gracia, y volvemos de vuelta a hacer el desarrollo más digamos, de hecho lo voy a dejar acá para que no se me olvide, que va a ser este cuadradito, este diagrama de flujo que está acá, es lo que vamos a hacer. Hasta un ratito más. Estimados, porfa, hay audio, sí tengo el audio arriba. Me confirma, porfa, alguno, del audio y del PDF, por favor. Si se escucha, creo que sí se ve. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, Raimundo. Gracias. Ahí todo. Súper. Vamos a continuar. En lo que habíamos quedado antes del quiebre era lo siguiente. La idea es convertir el problema de flujo a costo mínimo, que está acá, en una forma algebraicamente manejable, como un problema en forma canónica, para que podamos hacer la derivación del simplex en redes. El simplex en redes es una especialización del simplex tradicional que se adecua a la forma del flujo a costo mínimo. Ustedes lo vieron en su forma de Dijkstra, lo vieron en su forma de Fulkerson, eventualmente vieron alguna otra forma que me traiciona la memoria con sus otros profesores. La forma que vamos a ver acá es una forma que básicamente se ajusta al simplex tradicional y me permite hacer algunas deducciones económicas, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a ver en esta forma. El curso de acción o el proceso que se sigue es el siguiente. Vamos a plantear el dual del flujo a costo mínimo. Luego de plantear el dual, vamos a ver las condiciones de óptimo que me permiten, es decir, lagrangiano y derivada igual 0, que me permiten ver el teorema de alguna complementaria, a partir del fundamento, digamos, de plantear el primal y el dual. Y después de eso, vamos a ver las típicas condiciones de entrada y salida de la base, que tienen en este caso una interpretación geométrica, sobre todo en el caso de la lógica de ciclos, que tiene que ver con la salida de la base, ¿ya? Entonces, lo primero es darse cuenta, y ustedes ya lo saben, yo sé que ya lo saben, y ahí les pido disculpas a los que me estaban reclamando que voy muy lento, voy a ir un poquito más rápido, no se preocupen, pero tampoco tanto porque es necesario entender los pasos acá. Y eso tiene que relación ahora con cómo poder escribir este problema. Hay una pregunta. ¿Cómo se puede escribir el problema en su forma matricial? Veo la pregunta, espérame un cochito. Profesor, ¿será uso de potenciales para el cálculo de costos reducidos simplex en redes? Vamos a ver, exactamente, vamos a hacer el uso... no le vamos a llamar, puede que no le yo lo voy a explicar ahí cuando hablemos de potenciales. Los potenciales para todos los que están oyendo son las variables duales
de este problema, las cuales todavía no hemos planteado, pero son las variables duales de las restricciones de conservación de flujo, que son las primeras que están ahí, que acabo de marcar con igualdad, y justamente la idea es hacer el uso de esos potenciales. Esos potenciales viene desde ingeniería eléctrica, viene eso, porque en realidad son voltajes, y nosotros le vamos a llamar, los vamos a hacer una interpretación más bien con precios, Felipe. No está mala la interpretación con potenciales, está súper buena, te agradezco el punto, pero voy a tratar de llevarte al mundo de los precios, que también es válido. ¿Ya? No, gracias a ti. Y eso, vamos a hacer eso ahora. Y la idea es escribir esta primera restricción de conservación de flujo como en su forma AX igual B, esta restricción de cota superior, que muy convenientemente la convertí, la multipliqué por un menos y la puse como de mayor o igual, simplemente para que la variable dual fuera negativa. Lo hice a propósito, chiquillos, para que la variable dual fuera positiva, que va a tener por ende la forma de una identidad por X menos la identidad por X mayor o igual que menos U vector, es directo. Ahí no hay que hacer mucho cálculo con el A, porque es una identidad. Y por supuesto, la identidad por X vector, en este caso, mayor o igual que el vector de cotas inferiores. ¿Ok? Entonces, la que nos falta es A. Y vamos a buscarla. Vamos a identificarla. Yo sé que ustedes ya conocen este tema. Vamos a hacer un ejemplo chiquito. Y el ejemplo chiquito, siempre me gusta hacerlo con un ejemplo chiquito porque ahí queda mucho más claro. Ahí se me despixeló. Súper. El ejemplo chiquito es el siguiente. Supongan este grafo típico de aula. Este gráfico chiquitito de aula típico. 4 nodos, y donde los nodos se llaman 1, 2, 3, 4, y donde los arcos se llaman tal cual como su nodo de origen y su nodo de destino en la flechita. Entonces está el arco 1, 2, el arco 1, 3, el arco 2, 3, el arco 2, 4, el arco 3, 4. Y por ende, el vector de variables el vector de la variable de decisión es ese vector que acabo de marcarles aquí. Es directo, es directo. Entonces ya la primera parte, que sería identificar el vector, acá, ya la tengo lista, check. Y eso se puede hacer para cualquier red. Después de eso, bueno, los arcos y los nodos están ahí, se los dicté recién. Tenemos los arcos, los nodos es 1, 2, 3, 4. Tenemos todo lo... Disculpen el ruido, chicos, que está mi hija por acá dando vueltas. Disculpen el ruido. Denme 2 segundos, voy a pedir ayuda y ya voy. Denme un segundo. No, Cristian, sí sé, pero es que me da un poquito de vergüenza. Disculpen ahí con el ruido. Ahí pedí ayuda. Vamos, entonces, gracias por los comentarios en privado, pero sí, ahí pedí ayuda ya. Yo sé que no les molesta tanto, pero a mí me da lata. Vale, vamos, entonces, los costos. Los costos también son un vector, y en el mismo ordenamiento que tienen acá, que tenemos el vector de flujo, también tienen al ladito el vector de costo. Entonces, si está el X12, por ejemplo acá, lo voy a poner acá, el X12 sería el C12, el C13, el C23, el C24 y el C34. Así que los costos también son un vector, y por ende, el segundo ingrediente, que serían los costos, ticket, tenemos los costos, tenemos el X. El B es derecho. ¿Por qué el B es derecho? Porque vamos a tener las conservaciones de flujo. Déjenme mirarlo aquí. Aquí vamos a tener las conservaciones de flujo por cada uno de los nodos. Es decir, el B es el B1 hasta el Bn. Estamos listos. El U también estamos listos porque tiene el mismo orden del X, esto que está acá, y esto implicaría que voy a tener el U vector, va a ser el U12, el U13, etcétera, y por ende también tengo el vector. ¿Qué era la U? La U es el upper bound, es la cota superior del flujo, y el L es el lower bound. ¿Ya? Gracias. No, de nada. Y el B era el flujo neto. B era el flujo neto, por eso que es la conservación del flujo. La U es el upper bound, el L es el lower bound, y por ende nos vienen faltando las matrices, que el A, el AU y el AL. El AU y el AL es derecho porque son variables, digamos,
son matrices de identidad, pero igualmente entendámosla. ¿Por qué es una matriz de identidad? Porque, por ejemplo, si yo tengo una red 1, 2, 3, si yo tengo esta matriz que está acá, esta red que está acá, yo voy a tener, por ende, cuando yo quiera, por ejemplo, si tengo el U13, el U23 y el U12, que serían las cotas superiores, yo quiero que el X12 sea menor o igual, lo voy a escribir a propósito de esta manera, menor que el U12. Quiero que el X13 sea menor o igual que el U13. Y quiero que el X23 sea menor o igual que el U23. Eso que está aquí se puede escribir como la identidad de 3 por 3 por X vector menor o igual que U vector. Así que la matriz A sub lower bound es igual a una identidad, que es justo lo que está acá. ¿Ya? Ahí les puse el ejemplo chiquitito. Después de eso, bueno, la otra por analogía, que son exactamente iguales, si yo en este ejemplito chico de acá cambio upper por lower y lower por upper, esto me va a quedar de la misma manera, así que el lower bound y el upper bound tienen la misma estructura de identidades, y por ende, en este problema de acá, estas dos matrices son identidades. ¿Ok? Entonces me va quedando, ya tenemos el X, tenemos el C, el X, el B, el U, el L, vector. Tenemos las dos identidades. Nos queda el A. El A es el más difícil, pero no es tanto más difícil, y vamos a ver un ejemplillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, déjame ver si lo hice con un ejemplo, si no lo hago de inmediato. No lo hice con ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Hagamos un ejemplo chiquito. Déjenme acá hacer. Nuevo, abrir, ¿cómo era esta cuestión? Manipulación de página, insertar una página. No sé dónde diablos quedó la página, pero debería estar acá. Ya. Chiquillos, vamos a hacer el siguiente análisis. Supongamos esta pequeñita red de acá, una red muy clásica de aula, digamos. Disculpen la letra porque el tablet y me cuesta un poquito aquí escribir. Entonces, imaginémonos esa red chiquitita. Imaginémonos esta red chiquitita en la que nosotros queremos escribir y conocemos los costos, conocemos las cotas superiores, conocemos las cotas inferiores, pero vamos a escribir ahora las ecuaciones de conservación de flujo. ¿Cómo eran las ecuaciones de conservación de flujo? Bueno, las ecuaciones de conservación de flujo son la sumatoria de los arcos que salen, ¿ya? Menos, lo puse ahí, de hecho no lo voy a poner ahí porque justo ahí está explicando otra cosa. Acá está, en grande. La ecuación de conservación de flujo es lo que sale menos lo que entra igual al flujo neto. Entonces vamos a hacer ese mismo proceso en cada uno de los nodos, ¿ya? Supongamos que vamos a conocer todos los parámetros, pero en este grafo chiquitito de acá. Acuérdense, por cada nodo, para todo i perteneciente a n, y n en este caso es 1, 2, 3 y 4, voy a tener que hacer la ecuación de lo que sale menos lo que entra es igual, lo que sale menos lo que entra, es igual a el flujo neto. Y voy a suponer que aquí entra un B1, puede ser cualquier cosa, voy a suponer que aquí sale un B2, que aquí sale un B3 y que aquí sale un B4. ¿Ya? Supongamos que esos B4 son, digamos, la flechita indica el positivo si es que entra, porque es una oferta, y si es que es negativa si es que sale, que sería digamos, menos B4. O sea, el B3 es el valor absoluto y la flechita me indica el signo. Entonces, en el 1, para el nodo 1,
para el nodo 1, lo que entra, ¿qué es lo que entra? No entra ningún otro arco, así que no hay nada, 0, menos lo que sale, que sería desde 1 a 2, y lo que va hacia 1 a 3, es igual al flujo neto, que es entrante, así que 1. Nodo 2, me paro en el nodo 2, ¿quién entra al nodo 2? Bueno, desde el 1 hay un ingreso, entonces sería más 1, 2. Lo que sale del nodo 2 es de 2 a 3 y de 2 a 4. Entonces sería menos x2, 3, menos x2, 4, igual al flujo neto, como va para afuera, es un menos b2. ¿Ya? Acuérdense que el b2 lo está interpretando como un numerito nomás, en una demanda. Nodo 3, ¿qué pasa en el nodo 3? ¿Quién entra? Entra un flujo desde 1 hacia 3 y sale, y también entra un flujo desde 2, o sea, desde 2 a 3, y sale hacia el 4, de 3 a 4, y hay un flujo neto, demanda, la flechita sale hacia 3, el nodo 4. En el nodo 4 entra desde 2 y entra desde 3. Y sale nada, porque ahí se acaba la red, y el flujo neto es una demanda, que se llama B4. Profe, perdón, ¿en qué consisten los signos del B1, B2, B3 y B4? O sea, ¿por qué el primero es positivo y los demás son todos negativos? Por la flechita. Mejor, déjame ponerlo así. Supón que este fuera, ponerle un numerito. Este fuere una 4, este fuere 5, y ese fuere 1, y este fuere igual a 10. Entonces, en el nodo 1, no alcancé a ver quién me preguntó. Abre el micrófono para que discutamos un ratito si es que fuera necesario. No te quiero presionar. Pero entran 10. Soy yo, profe. Juan, dale, Juan Jacobo. Entran 10, salen 10. ¿Ya? Eso es lo único que quiero representar. ¿Cómo represento el que entren con la flechita entrando al nodo? ¿Y cómo represento que salgan con la flechita saliendo del nodo? Entonces, por eso que yo le pongo el menos a esos numeritos. ¿Ya? Y está súper buena tu pregunta, porque hay algunos libros que tú vas a ver siempre todas las flechas entrando o todas las flechas saliendo, y donde el autor le pone el signo solito. Él ya le pone un -4, -1 y -5. Y todas las flechas entran, por ejemplo. A mí no me gusta tanto esa nomenclatura, porque encuentro que la flechita sí te dice antemano: oye, esto va saliendo, esto va entrando. ¿Se entiende o no, Juan Jacobo? Sí, ya, todo bien. Vale, súper. No, encantado. Vale, entonces fíjense, ¿cuál es mi vector? ¿Cuál es mi X vector acá? Mi X vector es X1, 2, X1, 3, voy a sacar la barrita porque me queda un poquito más largo, X2, 3, X2, 4 y X3, 4. Ese es mi vector X. Ese es mi vector X. Entonces, yo lo que ando buscando es convertir todo este recuadro de acá. Uy, espérenme un cachito que se me desconfiguró el tablet y dejé poco. De hecho, no sé si se me salió la pantalla. ¿Se ve o no? ¿Se ve mi pantalla, chiquillos? Disculpen que desconfigure todo acá. Sí, Súper. profesor. Gracias, chiquillos. Gracias, Carla, gracias a todos. Entonces, ahí está. Entonces, ese cuadrito que quiero ahí, yo lo que quiero es convertirlo en un A por X vector igual a B vector. El B vector es fácil, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque está compuesto por el B1, el B2, el B3 y el B4, y mi B vector sería igual a, con los numeritos, sería 10 menos 4, B2, el B3 menos 5, y el otro sería el B4 menos 1. ¿Ok? ¿Listo? Con eso tengo mi vector B, tengo el X, tengo el B, me falta el A. Pero miren, observen desde acá lo siguiente. ¿Qué dimensiones tiene esta matriz A que está embebida en todas esas letritas, en todos esos símbolos? Tiene tantas columnas como elementos tiene el vector X, porque tengo que multiplicarlo. Tengo que multiplicar todos estos elementos, los tengo que multiplicar por sus columnas. Entonces tiene tantas columnas como arcos. Entonces,
tiene tantas columnas como el arco 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Esas son todas las columnas de A. Y adicionalmente A tiene tantas filas como ecuaciones hay acá, y las ecuaciones son tantas como nodos. Así que tiene el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Y ahora yo voy a ir poniendo, identificando cada una de estas variables. La variable 1, 2, no me cambio el color, no importa. La variable 1, 2, la variable 1, 3, la variable 1, 2 y 1, 3, la voy identificando en cada una de sus columnas y poniendo el correspondiente signo del 1 que la acompaña, porque no hay ningún coeficiente, todos los coeficientes o son 0, o 1, o menos 1. No hay otra opción de coeficiente. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos nodo por nodo, en el nodo 1, 2, en el arco 1, 2 y en el arco 1, 3 van a tener un menos 1 para la ecuación 1. Para la ecuación 1, en el 1, 2 vamos a tener un menos 1 y en el 1, 3 vamos a tener un menos 1. En la ecuación 2 vamos a tener en el 1, 2 vamos a tener un más 1, en el 2, 3 vamos a tener un menos 1 y en el 2, 4 vamos a tener un menos 1. En el nodo 3, en el 1, 3 vamos a tener un más 1. En el arco 2, 3, en la variable 2, 3 vamos a tener un más 1. En la 3, 4 vamos a tener un menos 1. En el nodo 4, en la variable 2, 4, vamos a tener un más 1. Y en la variable 3, 4, vamos a tener un más 1. Todo lo que no está con número es un 0. Entonces ustedes van a decir, bueno, que gracias, construyó la matriz, pero lo que me quiero devolver ahora, chiquillos, es lo siguiente. Vamos para arriba. Yo arriba lo escribí en genérico. Y fíjense lo que escribí en el genérico. Dije, ¿cuál es la dimensión de la matriz? Bueno, tiene tantas filas como nodos y tantas columnas como arco. Sí, tiene tantas filas como nodos, en nuestro caso era de 1 a 4, y tantos nodos como arco, y en nuestro caso eran estos arcos de acá. Ah, perfecto, eso ya lo entendimos, entonces la dimensión está entendida. Pero ahora, ¿cuál es el valor que está dentro de esa matriz? Hay tres posibles valores. Y esos tres posibles valores son un más 1, un menos 1 o un 0. Un más 1, un menos 1 o un 0, tal como está en esta matriz de acá. O los ceros no lo escribí, digamos, que todo lo que no tiene un más 1 o un menos 1, todo es un 0. Entonces son tres valores posibles. ¿Y qué es lo que dice esta matriz de acá? Esta interpretación genérica que está acá. Dice, si yo para un nodo I me voy al arco origen-destino, nodo, origen, destino, esa es la nomenclatura, y este es el arco, que está representado por su origen y tu destino. Lo que me dice esa matriz es que si yo voy a una determinada nodo, si es que el nodo es igual al origen, entonces hay un más 1. Si es que el nodo es igual al destino, entonces hay un menos 1. Y si es que no es ninguno de los dos casos, entonces hay un 0. Vamos a hacer la verificación. Vamos a hacer la verificación. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, si yo estoy, y voy a escribir alguna que tenga las dos cosas. Vamos a la ecuación 3. Vamos a analizar esta ecuación que está acá. Y las otras se las voy a dejar de tarea. Vamos a analizar la ecuación 3. La ecuación 3 dice, x13 más x23, que es la que está acá, la estoy marcando, la estoy escribiendo de nuevo para que quede más claro, x34 igual a menos b3.
¿Qué es lo que dice la ecuación? Si es que el nodo, que es i, que es igual a 3, está en el origen, está al revés esta cuestión. Me equivoqué en hacerlo. Está en el destino. Y el nodo. Espérenme un cachito, lo hice justo. Ay, lo hice justo al revés, que soy pavo. Expliqué justo al revés, chiquillo, porque era la ecuación la escribí con sale y lo que entra, y lo hice al revés. Sale, origen, entra, destino. Déjenme lo miro, estoy un poquito perdido. Sale, origen, y entra, destino. Claro, lo hice justo al revés, chiquillos. Toda esta ecuación está justo al revés. Me equivoqué, todo mal. Ya déjenme hacer una corrección. En esta ecuación de acá, déjenme hacer una ecuación. Hay que multiplicar todo por menos 1, pero lo voy a explicar porque me equivoqué. ¿Ya? Hice justo al revés el ejemplo, discúlpenme. Lo borro, lo agrando, y acá. Lo que me importa es esta ecuación de acá, que me equivoqué, discúlpenme. Déjenme, se me despixela y se me despixeló. Lo que está diciendo acá es que todo lo que sale desde I hacia los J es positivo. O sea, si es que este es el nodo 3, este tendría que haber sido el nodo 3. Y después todo lo que entra es negativo. Y yo lo hice justo al revés. ¿Ya? Entonces este hubiera sido el nodo 3. Entonces cuando escribí la ecuación está al revés. Y ahora la corrijo. Entonces todo lo que sale, disculpen, todo lo que sale es positivo. Todo lo que entra es negativo. Y de esa manera la ecuación es todo lo que sale es positivo, todo lo que entra es negativo, 1, 3 y 2, 3. Y 2, 3, todo lo que entra es negativo, y de esa manera ahí se me va a configurar la siguiente ecuación, que en este caso de acá, para reescribirla, sería todo lo que sale, 3, 4, es positivo, todo lo que entra es negativo, y ahí se me configura esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo quiero escribir esto como genérico, yo identifico el origen. El origen. Si es que el origen es igual, perdón, yo elijo el nodo. Si es que el nodo es igual al origen, entonces un más. Si es que el nodo es igual al destino, entonces un menos. ¿Ok? Me devuelvo. Me devuelvo. Y ahora sí voy al genérico. Si es que el nodo es igual al origen, es un más. Si es que el nodo es igual al destino, un menos. Y si es que no es ninguno de los dos casos, hay un 0. ¿Ya? Ahí hay una pregunta. ¿Es lo que sale menos lo que entra? Sí. Y en eso fue lo que me equivoqué, Felipe. ¿Cambian los signos? Sí. Dentro de la matriz, Carla. Gracias. B3 sigue siendo negativo, sí. Me equivoqué solo en el lado izquierdo de las restricciones. ¿Ya? Entonces, acá, Felipe, José Tomás, Carla, todos, en esta ecuación que está acá, lo que sale menos lo que entra
ahí está el sale, ahí está el entra, igual al flujo neto. Entendido como que si el flujo neto es una oferta, es positivo, y el flujo neto es una demanda, es negativo. Sí, claro, no hay problema. Hagamos otro nodo. Hagamos el mismo ejemplo, el mismo mono, pero hagámoslo con otro, el mismo grafo, pero hagámoslo con otro nodo. Mira. ¿Cuál es la ecuación del 2? Carolina. Nodo 2. ¿Qué es lo que sale del nodo 2? Carolina, porfa, tú misma, ¿puedes soltar el micro? Si te da vergüenza, dime, no hay problema. Dime en privado nomás, yo sigo solo. ¿Te da vergüenza que lo sigamos solo? A ver, Carolina, dale nomás. ¿Cómo se hace cuando fue con esto una demanda de una oferta? Ya, no importa, ya, no importa. Es justo lo que estamos explicando, Juan Jacobo. Vamos para allá. Vamos para allá, ¿ya? Mira, en el nodo 2, lo que sale, ¿qué es lo que sale del nodo 2? Estamos parados ahora, mirando el nodo 2. Lo que sale del nodo 2 es, lo que sale del nodo 2 es desde x23 y de x a 24. Entonces me queda un más x23 más x24 menos lo que entra al nodo 2, que es x12 menos x12. Igual, Juan Jacobo, tranquilo, Juan, no hay problema, Juan Jacobo. ¿Igual a qué? Igual a el flujo neto. ¿Y el flujo neto cuál es el significado? La oferta menos la demanda. En el caso de Santiago, si es que la oferta de Nueva Renca fuera muy grande, más grande que la demanda de Santiago, entonces sería positivo. Pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? La demanda es mucho más grande que la oferta, entonces es negativo. Entonces, cuando el flujo neto es una oferta, es un más. Cuando el flujo neto es una demanda, es un menos. ¿Ya? Así que, y ya, Carolina, y claro, justo eso. Entonces, después de esto, como el flujo ahí lo pusimos con una flechita afuera, sería un menos 4. Entonces, Carolina, ¿qué es lo que habría en esa fila? En la fila 4, en la fila 2 de la ecuación de conservación de flujo número 2, habría para este vector, que justo lo borré porque está ahí mismo, pero el vector sería, voy a anotarlo acá en más chiquitito, el vector sería x12, x13, x23, x24 y x34 para ese vector, yo tendría que multiplicarlo por esa fila que está aquí. Y esa fila que está ahí, entonces lo que te va a quedar, entonces es la fila 2 y la columna, las columnas, voy a anotar solo esa fila, digamos, la columna es la 1, 2, la 1, 3, la 2, 3, la 2, 4 y la 3, 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué te aparece? Un más 1 en la 2, 3. Un más 1 en la 2, 4. Y un menos 1 en la 1, 2. ¿Ya? Sí, Carolina, con la escritura que, claro, con la escritura que le estás poniendo tú ahí, sí, simplemente yo lo único que hice fue ordenarlo según alfanumérico, pero es lo mismo, ¿ya? Lo único que le hice ahí fue un ordenamiento alfanumérico. Dale, Felipe, déjame hacer otro monito y voy a necesitar otra hoja acá para hacerlo, no hay problema. La interpretación, pero eso ya es genérico, ¿ah? O sea, sale de la ecuación, pero mira, acá, déjame hacer otra hojita, insertar. Yo creo, no sé si es la mejor forma, pero una forma de entenderlo, Felipe, es lo siguiente. Una forma ahí lo acepté a los que me estaban diciendo. Una forma de entenderlo es la siguiente. Si es que tú tienes
un nodo genérico I. Todos los que entran, que serían los X que vienen desde J hasta I. Todos los que salen, los que son desde I hasta J. Y si tú tienes una oferta en AI y una demanda de I, entonces el punto es que tú defines el BI, es una definición, es como la oferta menos la demanda. Entonces, Felipe, ojo con lo que voy a decir. Si es que la oferta es mayor que la demanda, es decir, si A sub I es mayor que D sub I, entonces B sub I es mayor que 0. Si la demanda es mayor que la oferta, o igual, ahí el caso igual se llama nodo de flujo nodo 0 nomás, entonces es al revés, el BI es menor que 0. Y esa es la explicación. ¿Se entendió, Felipe? Por eso que yo les pongo negativos y positivos y eso, y lo puse con numeritos. No, encantado. ¿Ya? Y lo puse con numeritos. ¿Ya? Así que ahí, vamos chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Tengo A, tengo I, tengo A de la cota superior, la matriz de la cota superior, tengo la matriz A de la cota inferior, que son dos identidades, tengo la matriz A del origen-destino, que estuvimos harto rato ahí. Es decir, tengo el problema del flujo de estado mínimo en su forma canónica. Lo tengo. Y después que lo tengo, cuando yo tengo la forma canónica, ya tengo estas matrices, yo lo que puedo empezar a hacer es definir las variables duales. Y al principio de la pregunta, me preguntaron, ¿vamos a hacerlo otra vez de potenciales? Sí, pues, vamos a hacerlo otra vez de potenciales. Yo les quiero poner precios ahora, pero llamémosle potenciales, ya que le llamaron potenciales en la otra clase. ¿Qué es lo que significan las variables duales? Las variables duales son la cantidad que yo estoy dispuesto a pagar por el insumo que está al lado derecho de la correspondiente restricción. Esa es la interpretación económica. Es la cantidad que yo estoy dispuesto a pagar. Entonces, si es que yo estoy al borde de una restricción que está topando una restricción activa de capacidad, entonces, si es que esa restricción está activa y estoy justo en la capacidad máxima, por ejemplo, significaría el multiplicador W supra U sería la cantidad que yo estoy dispuesto a pagar por un aumento en la capacidad de ese arco. Si yo estoy en el tope de una restricción de cota inferior, el W sub L significa la cantidad que yo estaría dispuesto a pagar porque la cota inferior de ese arco disminuyera. Y aquí entra el potencial. Cuando yo hago el pi se puede entender como un potencial en la explicación física, pero la explicación económica es la siguiente. Es la cantidad de plata que yo estoy dispuesto a pagar por hacer el ingreso de una unidad de flujo en ese nodo, o la cantidad de dinero que necesito que me paguen por entregar una demanda adicional en ese nodo. ¿Ya? Entonces, todas las mismas explicaciones que digamos, de lineal, de PPL, que analizamos antes con los grafiquitos de la PowerPoint y todo, tienen exactamente la misma indicación acá, la misma interpretación acá, pero simplemente en este contexto más particular de redes. ¿Ya? Entonces, al hacer esta digamos, esta interpretación, esta identificación, ¿no? Esta identificación de que cada una de estas restricciones, la conservación de flujo, la cota superior y la cota inferior, tienen su correspondiente variable dual, yo puedo ahora sí mecanizarme con las reglas de dualidad y plantear el dual. ¿Ya? Y el dual es este de acá. Es la forma en que uno puede plantear el dual. Hay el dual matricial, les pido, aquí es simplemente apliqué digamos, la norma de dualidad, eché una miradita para no entrar en detalle, porque en realidad es un recetario nomás. Créanme que está bien escrito, me preocupé que estuviera bien escrito, pero el recetario de cómo pasar los mayor que con positivo, los mínimo máximo, etc. Pero lo más básico de mínimo máximo, la variable, pues, si es que es mayor que es positiva, si es mayor que es positiva, y si es que es de igualdad irrestricta, y lo escribí en su forma dual. Después de eso, esa forma dual, y esto que está acá, esta segunda parte, me devolvía la forma algebraica de sumatorias.
Es decir, como tengo pi, como tengo w, como tengo lower bound, como tengo los upper bound, como tengo los b, como tengo todo, yo ahora me puedo devolver. Y es aquí donde aparece, cuando uno escribe la restricción, es donde me aparece la siguiente ecuación. Y esta ecuación para mí es fundamental, chiquillos. Esta ecuación es fundamental. Y esta ecuación que está acá. Déjenme ponerle nombres a I y a J. Déjenme ponerle nombres a I y a J. I se llama Hernando de Magallanes. J se llama Álvaro del Portillo. Nodo Hernando de Magallanes. J nodo Álvaro del Portillo. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Que dice que el costo que la empresa Romanini me cobra por subir un alumno en Hernando de Magallanes, menos el valor que Romanini me paga porque se me baje un alumno en Álvaro del Portillo, más el costo que yo tendría que incurrir por agrandar el tamaño del bus, más eventualmente un costo si es que hubiera, porque estos se activan en forma, si es que una es mayor que 0, la otra es 0, y si es que una es 0, la otra es mayor que 0, pero si es que hubiera un costo por tener que usar un bus más chico, tiene que ser menor o igual que el valor de costo de pasaje que tenemos acordado con el contrato con la universidad. Agente primal, la empresa, la universidad, que tiene que hacer el transporte de sus pasajeros. Agente dual, Romanini, que le tiene que cobrar por el pasaje a la universidad. Agente primal, ustedes andando en una red de carreteras urbanas sobre Santiago. Agente dual, Costanera Norte si fuera concesionaria de todas las carreteras. ¿Qué significa P2B? Depende de qué agente se mire, pero el costo de subirse en un paradero y el costo de el P2J, el costo de bajarse en un paradero. Por ende, a quien quería verlo como potencial, aquí hay una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se puede interpretar como el costo de viajar entre Hernando de Magallanes y Álvaro Portillo. Estos costos que están acá se pueden interpretar como los costos que yo tuve que incurrir en infraestructura. El más claro es que si yo tuviera que ponerle un asiento más a la micro. Y esto es el costo en el cual se transa el viaje completo. ¿Ok? Y esta ecuación es la ecuación de tarificación de sistemas de transporte, que me enlaza el mundo dual, estas son variables duales, con el costo del primal. ¿Ok? Esa es la interpretación económica. Yo sé que sale directo de un tema algebraico. Me importa esa interpretación económica. Yo sé que la conocen, pero se las presento en términos económicos, se las represento en términos económicos, si ustedes ya la conocían, ¿ya? Por eso les puse esta X que está acá. ¿Ok? Acá está la explicación de lo que acabo de decir ahora en palabras. En toda esta hojita está escrito qué significa el pi, qué significa el pi, el pj, cuál es el agente primario, el agente dual, les di un par de ejemplos, y también la ecuación de tarificación en una red de transporte. Me negué a ponerle transporte, pero en realidad sí es de transporte porque a veces yo la ocupo en realidad yo la aprendí en otros contextos, en un contexto de red eléctrica, pero viene de transporte y todas las demás redes la adoptaron. ¿Ok? En este orden de ideas, lo que sigue, lo voy a ver ahora, lo que sigue es que uno plantea el teorema de holgura complementaria. El teorema de holgura complementaria es poner las restricciones del primal multiplicadas por las variables del dual y viceversa, es decir, las restricciones del dual multiplicadas por las variables del primal en el óptimo. Ojo que dice acá, lo dice de forma clarita, en el óptimo. En el óptimo se tiene que cumplir que ese producto de las diferencias de las restricciones primales por las duales
y la diferencia de las restricciones duales por la variable primal debe ser igual a 0 en el óptimo. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando a ustedes, y de hecho por eso se llama holgura complementaria, cuando a ustedes les sobra algún insumo en el primal, el costo marginal que tiene para ustedes ese insumo es nulo. Es lo que yo les hablaba, lo mismo que les hablaba en lineal, que les decía que, digamos, ese variable dual era 0, es decir, que ustedes en el mercado no lo tenían que vender a precio de mercado. Pero si es que no era 0, es decir, que si ustedes estaban topando en la restricción y les faltaba algún material para construir, les faltaba capacidad de bodega en el problema de la bodega, les faltaba hora hombre, entonces si eso estaba topando en ese problema, entonces la variable dual era no nula, y esa variable dual se interpretaba como, por ejemplo, lo que yo estaba dispuesto a pagar por una hora hombre adicional. Y acá no es ni más ni menos que exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces eso al plantearlo nos quedamos con el teorema de holgura complementaria. Y de aquí hacia adelante uno se pone a hacer un análisis que si ahí me quedan 5 minutos, así que hasta aquí, de aquí para arriba, digamos, materia. De aquí para abajo lo voy a explicar, ¿no? Así que voy a explicar en genérico, pero no es parte integral de la materia, digamos, que entraría dentro de la evaluación, chiquillos, sino que de ahí para arriba, digamos. Pero de aquí para abajo, ¿qué es lo que viene? Denme estos 5, un poquito más de minutos para explicar lo que viene, que no debemos estar perdidos en la otra clase, que voy a dejar un poquito a medias la materia. Lo que viene para abajo es lo siguiente, es que en vez de decirles el algoritmo como que si fuera un pseudocódigo y quedarme ahí, que pudiera hacerlo, pero no es la idea, es quiero hacer la explicación de por qué física y económicamente se producen las condiciones de salida y entrada de la base, ¿ya? Es súper relevante porque tiene una relación con la parte económica súper rica, esta parte, y deja lecciones para poder uno tomar decisiones cuando está negociando, sobre todo en una red, ¿ya? Son temas que hemos hecho en memorias, por ejemplo, que son memorias un poco más difíciles, que tienen otras cosas como localizaciones y eso, pero todas estas señales básicas de estos modelos que ya son más chiquititos, te pueden dar implicaciones como, por ejemplo, a ver, algo que estemos viendo ahora, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por poner un paradero extra en la red de transporte para los paraderos de los funcionarios de la clínica? ¿Cuál sería el costo mínimo que estaríamos dispuestos a pagar por poner un punto de acopio para una cooperativa agrícola mapuche? Que de verdad estamos viendo un proyecto de eso. O sea, esta es la base para poder hacer esos análisis, y por eso que vamos a ver este detalle. Nada, pues toda esta interpretación económica es nueva, y eso, chiquillos. Voy a hacer un aviso en Canvas, que va a ser válido también, chiquillos, para el otro curso, y lo voy a hacer a petición de una compañera que no me acaba, pero me escribió por interno, así que no voy a decir su nombre porque seguramente quiere mantener su anonimato, pero fue una muy buena idea. Vamos a hacer digamos, el siguiente tema. La próxima clase voy a hacer lo siguiente. Vamos a tener la lectura de la prueba, o sea, no es la prueba, la evaluación. Acuérdense que este ramo de programación matemática, y echen una miradita al programa, tenemos 3 evaluaciones. Y después que hagan la lectura, les va a quedar la hora libre para que ustedes puedan seguir trabajando en esto por si no tienen más tiempo. Ahora, eso no implica que vayan a entregar al tiro, sino que van a tener igual las 22 horas para entregar. Pueden entregar, digamos, van a entregar al otro día y eso, pero esas horas van a quedar para que ustedes puedan trabajar, y les voy a dejar abierto el micrófono para que puedan hacer preguntas.
o si es que les da vergüenza que me puedan hacer preguntas por el foro. En el fondo voy a dejar abierto el canal de Canvas para que me puedan hacer preguntas, pero formalmente materia para que ocupen ese tiempo en hacer la prueba, va a quedar ahí, ¿ya? Juan Jacobo, igual que todas las recomendaciones para los cursos míos, el principal apunte acá, o sea, el principal apunte, la principal fuente es el apunte de PDF que está en Canvas, que tiene harto ejercicio. La segunda, la cátedra. Yo les diría la cátedra, el apunte tiene más cosas que la cátedra, pero la cátedra yo también doy muchas recomendaciones prácticas. Suelo no salirme mucho de la práctica, de la cátedra. Y tercer lugar, las ayudantías. Las ayudantías han resuelto las tareas del semestre pasado, que eran, por supuesto, más, por las características que tuvieron, eran más extensas. Y en tercer lugar, la bibliografía, si es que lograron bajarla, aunque es prescindible, ¿ya? Ahora, la mejor preparación, Juan Jacobo, es la asistencia a clase, y si no la tienen, están los videos, ¿ya? Generalmente me apego mucho a la cátedra, ¿ya? Así que ojo con la cátedra y con las ayudantías, es lo principal. Para foco más específico, los apuntes del curso en PDF que están en la red. Y eso, chiquillos, vamos a tener una ayudantía. De hecho, me tengo que poner de acuerdo con Raúl un ratito más para ver el contenido. También va a ser preparatoria para la evaluación. Y eso, así que para que me gustó la idea, así que van a tener ahí ese espacio como para dedicarle, si es que no, aunque la idea de entregarle el calendario de inicio de semestre era para que lo prepararan, pero si no, va a estar el horario de la cátedra, que son 3 horas, ¿ya? Que más o menos eso. Y igual tienen hasta el otro día, tranquilos con eso. ¿Ya? Así que eso, estamos de ahí de la flechita que les marqué hacia arriba. Les voy a subir el material de esta cátedra. Denme hasta la tarde para subirle el video. Denme, ¿qué más les voy a subir? Bueno, le voy a pedir ahí a Raúl, que seguro siempre lo hace, pero le pido que le suba el material de la propia ayudantía. Sí, Pedro, entra Solver, entra todo lo que hemos visto, y eso incluye Solver, ¿sí? Recuerda que hay algunos Solver resueltos en Canvas también para que les echen una miradita, ¿ya? ¿Y qué más? Eso. No duden en contactarme, chiquillos, porfa, y les pido de ahí muy sentidamente que cualquier cosa, díganme, chiquillos, díganme directo, no tienen para qué ir, siempre está abierto la puerta para que me pidan alguna cosa, ¿ya? Si estaban sintiendo que estaba la carga desbalanceada y eso, díganme, no hay problema. ¿Ya? Así que eso, hasta acá quedamos, dejo de grabar y seguimos la otra semana. En la ayudantía, perdón, sigue la ayudantía con Raúl. Nos vemos.